Y he aprendido que hay que vivir. Y hay que vivir haciendo, o sea, disfrutando del momento. Da igual el momento en que estés, pero hay que intentar sacarle el jugo a la vida, porque no sabes cuánto te va a durar. Y de todas formas, en algún momento te tienes que morir. Lo que pasa es que no hay que pienso que no hay que vivir con esa tristeza y esa amargura de pensar en esa fecha de caducidad que todos tenemos desde el momento en que nacemos. Así que hay que vivir. Lonely spider crawling on the floor. Lonely spider longing for love. Pues me llamo Chelo Torrejón, tengo 62 años y aunque nací en el Puerto Sagunto y hace muchos años que vivo aquí en Segorbe. En principio yo me considero una persona bastante alegre, emprendedora y creo que optimista. Siempre procuro ver el vaso medio lleno antes que medio vacío. Me gusta mucho el sentido del humor y por tanto rodearme de gente también que comparte esos valores. Creo que el sentido del humor en sí mismo es un valor importante en la vida. Alegría y cariño. Creo que esas dos palabras son las que definen un poco lo que yo por lo menos entiendo que doy a los demás. Pues cuando yo me enteré, que me lo dijeron, el primero, porque he tenido 3, fue decir, joder, qué mala suerte. Y luego pues intentar encajarlo en mi vida lo mejor posible, intentar llevarlo de la mejor manera posible. Cuando me diagnosticaron el primer cáncer tenía 48 años y fue de parótida, un cáncer de parótida, fue muy malo. A los 3 años tuve otro de tiroides y luego, coincidiendo casi con el inicio de la pandemia, en 2019, me diagnosticaron uno de pulmón y me quitaron un pulmón. Esos 3 son los que hasta ahora, y espero que ya no tener más, son los que he tenido. Lo que sí que considero también es que soy una persona luchadora, pero quiero saber contra qué me enfrento porque tengo que saber medir mis fuerzas. O sea, si yo sé contra lo que lucho, siempre he pensado que sé dosificar mi rendimiento. Entonces yo siempre he querido saber contra lo que me enfrento. El primer caso sí que se lo tuve que decir claramente al médico porque tampoco sabía muy bien cómo plantearlo, yo era más joven y en los otros 2 ha sido un poco como rodado porque afortunada o desafortunadamente cuando ha ocurrido ha sido en controles médicos, los tags estos que te hacen de control y tal, cuando se han descubierto los otros 2 casos. Entonces no ha habido que explicar mucho, ya estaba ahí. Mi rol era el de paciente, o sea, yo era la persona afectada, ¿no?, por la enfermedad. Antes he dicho que cuando me lo dijeron dije, joder, qué mala suerte. Y creo que es eso. Al fin y al cabo que debemos de tomarlo así. Tienes la desgracia de tener un cáncer y lo has contraído de la misma forma que podías haber contraído pues, un resfriado. Te ha tocado a ti y lo tienes que superar y que llevar de la mejor manera. Porque entiendo que las personas que tenemos o hemos padecido este problema, yo por lo menos entiendo que yo no tengo derecho a amargar la vida, entre comillas, a las personas que están a mi alrededor. Entonces siempre he procurado comportarme de forma alegre y más o menos optimista y luchadora, porque entiendo que también bastante desgracia tienen los que me rodean de tener que aguantar a lo mejor determinados problemas que conlleva el tratamiento y la enfermedad para encima tener que aguantarme a mí de mal humor. Procuro que no afecte demasiado sus vidas
ni tampoco la mía. Mi pareja siempre en la vida me ha dado mucha fuerza, pero siempre, afortunadamente, que hoy en día es raro esto, pues es la única pareja que he tenido y la conocí cuando empecé a ir al instituto. Yo tenía 15 años y él un añito más. Y ya desde el primer momento el vínculo fue fuerte, porque también había pasado una experiencia bastante mala. Había tenido un accidente con 14 años de coche con mis padres y había quedado huérfana. Y entonces él estuvo ahí en todo momento para apoyarme y así ha seguido toda la vida. Entonces la verdad es que me he aferrado principalmente a él y también los amigos han sido fundamentales, la familia también me ha apoyado, la poca que tengo, porque no tengo mucha, y ha sido básicamente los pilares en los que me ha apoyado. Con el primer cáncer sí que fue un poco la reacción de la gente inesperada. Inesperada en el sentido de que había personal muy allegado a mí, familia, por ejemplo, o amigos que yo esperaba una respuesta como más cariñosa, más intensa, más empática con el problema. Y sin embargo se produjo hasta incluso cierto rechazo. Y luego otras personas que en principio ni fu ni fa, que se dice, se han portado muy bien conmigo. Se han portado, me han arropado, han estado siempre ahí pendientes, preguntando cómo me encontraba. Pero vamos, en general, el que dirán no es algo que me haya importado nunca en mi vida. Y en este caso, pues he procurado olvidar las personas que no se han comportado a mi juicio todo lo correcto que debieran, pues no importa, he seguido para adelante y lo importante es la gente que me ha apoyado. He aprendido pues que hay que vivir. Es algo que también tenía claro, porque antes he aludido al accidente que tuve con mis padres. Ellos murieron, íbamos los tres en el coche. Y he aprendido que hay que vivir. Y hay que vivir disfrutando del momento. Da igual el momento en que estés, pero hay que intentar sacarle el jugo a la vida, porque no sabes cuánto te va a durar. Y de todas formas, en algún momento te tienes que morir. Lo que pasa es que pienso que no hay que vivir con esa tristeza y esa amargura de pensar en esa fecha de caducidad que todos tenemos desde el momento en que nacemos. Así que hay que vivir. Hace años ya, con el primer cáncer, sí que me tatué una palabra que antes no la he dicho y pienso que me define bastante, pero que creo que también nos tendría que definir a todos, que es la palabra resiliencia. Me parece una palabra súper hermosa y esa palabra me la tatué y esa palabra es la que intento que mi vida sea así. Creo que he ganado mucho, he ganado experiencia y para mí eso es importante. Me ayuda a entender la vida también de otra forma. Al fin y al cabo el cáncer me ha aportado muchas cosas buenas. Me tomó la vida de la misma forma que antes de tenerla, antes de tener la enfermedad. De la misma forma, exactamente. No quiero que mi vida cambie por eso, si lo puedo evitar. Mi mensaje, tanto para los cuidadores como para los enfermos, es ánimo y adelante. Sonríe. Lonely spider crawling on the floor. Lonely spider.